TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días a nuestro compañero Adrúbal Duarte en los controles principales. Buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Nacimos hace más de 17 años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro en el cual podamos intercambiar ideas, opiniones acerca de diferentes temas de la actualidad nacional e internacional. Hoy es día martes, los días martes está con nosotros La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, un esfuerzo de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional con la finalidad de que ustedes y nosotros aprendamos acerca de diferentes temas de la cultura ciudadana. Así es que hoy vamos a aprender muchísimo. Desde luego también este es un programa hecho con mucho cariño por la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional para todos sus médicos afiliados a nivel nacional. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que usted puede participar por medio de la línea de WhatsApp 8341-4142, 8341-4142. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, usted nos escucha por medio de Radio Centro 96.3 para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos por medio de nuestra página en Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la página nuestra, ingrese ahí,
dele seguir, dele me gusta para que durante el día se mantenga informada, se mantenga informado con lo que nuestro compañero Luisito va publicando, y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros para que de inmediato nos escuche en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Muy bien. Bien, amigos, hoy tenemos un tema muy interesante. Está con nosotros la licenciada María José Badilla Montes. Ella pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Vamos a hablar sobre un tema que pareciera que es sencillo de interpretar, pero realmente muchos de nosotros no estamos en el día a día instruyéndonos acerca de nuestros deberes y de nuestros derechos conforme al Código de Trabajo de nuestro país. El tema de hoy acá en Horizontes, para que se ponga cómoda, si está en casita, si está en su consultorio, si está en carretera, que se abroche la vida, que pongamos todos atención, que nos va a exponer la licenciada María José Badilla Montes, preaviso y cesantía. ¿Qué es el preaviso? ¿Qué es la cesantía? ¿Cómo se regula en nuestro país? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos durante el preaviso? ¿Qué es el día de asueto en el preaviso? ¿Qué sucede si el patrono no concede estos días de asueto? ¿Puede concederse el preaviso estando en vacaciones? En fin, son muchas las preguntas que hay en cuanto al preaviso, y ahora vamos a hablar también lo que es el auxilio de cesantía en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida, entonces, reitero, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional a la licenciada María José Badilla Montes. Licenciada, bienvenida a Horizontes, hoy día de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias por estar con nosotros con este tema tan importante como es el preaviso y cesantía. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días, don Edgar, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, como usted lo estaba mencionando, el día de hoy queremos hablar sobre el preaviso y el auxilio de cesantía, y esto surge porque en el último programa en el que yo estuve hablamos de las vacaciones y el aguinaldo, y bueno, únicamente nos dio chance de abordar esos temas y surgieron algunas dudas, algunas preguntas que nos hacían los oyentes sobre preaviso y auxilio de cesantía. Entonces, para completar esta parte, que como usted lo menciona, son temas quizás muy básicos, referentes a derechos y prestaciones que corresponden en algunas circunstancias a los trabajadores cuando finaliza una relación laboral, que ya vamos a ver, digamos, cuáles son esas circunstancias. Entonces, siempre hay dudas frecuentes en estos temas, y realmente las reglas no son tampoco tan complicadas, y lo que queremos en este programa, pese a ser el programa de la Unión Médica, sabemos que también nuestra idea es aportar un poco a la cultura ciudadana, entonces hacer un enfoque general desde lo que dice el Código de Trabajo, y después al final, si nos da tiempo, vamos a retomar algunos matices distintos que toman estos temas de preaviso y cesantía en tratándose de empleados públicos, de funcionarios de la Caja. Entonces, bueno, para iniciar, tal vez recordemos que cuando hablábamos de vacaciones y aguinaldo, decíamos que estos eran derechos irrenunciables que el patrono tenía que pagar al trabajador indistintamente de la causa de finalización de la relación laboral. Con esto me refiero a que cuando finaliza una relación laboral, pues esta puede ser por voluntad del patrono, por voluntad del trabajador, o porque ocurrió en esta relación una situación que da pie, según lo que establece el código, para que el patrono despida, ¿verdad?, de manera justificada a un trabajador. Y las vacaciones y el aguinaldo, por ser derechos, como les decía, irrenunciables, no negociables, es decir, sí o sí se tiene que pagar y lo que corresponde, pues entonces siempre se pagan. Pero resulta que en los casos del preaviso y el auxilio de cesantía, únicamente tiene derecho el trabajador a percibirlos en los casos de despidos injustificados o en aquellos casos en los que hay una renuncia de parte del trabajador, pero que esta renuncia es ajena a su voluntad. El artículo 81 del Código de Trabajo y en el artículo 83 se establecen cuáles son las causas para
dar por finalizada la relación de trabajo. Y entonces sí es importante partir de acá, porque todo lo que vamos a hablar más adelante siempre nos vamos a remitir a dos, o al menos dos supuestos básicos. Primero, que el preaviso y la cesantía corresponden en relaciones o contratos de trabajo indefinidos, por tiempo indefinido o indeterminado, ¿verdad?, que llamamos. No que sea un trabajo que se sabe que es para 3 meses, ¿verdad?, sino que solamente es en contratos por tiempo indefinido. Y lo otro es que para que se puedan pagar, pues entonces tienen que verificarse alguna de estas causas de estos artículos que les digo. Voy rápidamente a mencionar algunas, únicamente como para poder contextualizar. Por ejemplo, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrón. Vamos a ver las demás. Perdón. No sé. Por ejemplo, cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda al trabajador. Entonces sabemos que en un caso así, el trabajador puede dar por rota la relación laboral porque no le están pagando. Realmente no hay una causa, digamos, injustificada, de un despido injustificado, pero es una renuncia que es ajena a la voluntad del trabajador, y en estos casos sí corresponde el pago del preaviso y la cesantía. También cuando el patrón incurra durante el trabajo en faltas de probidad u honradez, o se conduzca en forma reñida con la moral, o acuda a la injuria, la calumnia, las vías de hecho contra el trabajador. Incluso cuando algunas de las personas que viven con el patrono o que son dependientes del patrono, pongamos algún familiar, también cometa con autorización del patrono actos de los que se enumeraron en el inciso anterior en contra del trabajador. Todas estas, ¿verdad?, son como algunas causales por las cuales un trabajador podría decir renuncio, pero renuncio no por voluntad propia, ¿verdad?, sino porque básicamente mi patrono me está obligando a hacerlo, y entonces en estos casos corresponde el pago del preaviso y de la cesantía. Para entrar de lleno tal vez en el concepto del preaviso, como la palabra lo menciona, es un aviso que se da de previo a que la persona trabajadora, que la persona trabajadora debe dar a su patrono cuando renuncia, o que la persona empleadora o el patrono tiene que concederle a su colaborador cuando lo va a despedir sin tener una justa causa para hacerlo. El artículo 28 es el que lo regula, y específicamente dice que en el contrato por tiempo indefinido, cada una de las partes puede ponerle término sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas. Y estas reglas se refieren a con cuánto tiempo de antelación se tiene que dar este aviso de que lo voy a despedir o de que voy a renunciar. Antes de los 3 meses se está en un periodo de prueba, entonces no hay ninguna obligación de dar el preaviso. Entre los 3 meses y 6 meses de trabajo, ¿verdad? O sea, si yo soy una persona que llevo trabajando 4 meses, por ejemplo, o 5 meses con este mismo patrono, entonces yo tengo que avisarle si yo quiero renunciar una semana antes a mi patrono, o mi patrono, si me va a despedir, también tiene que avisarme una semana antes de que esto va a ocurrir. Si la relación laboral es mayor a los 6 meses, pero no alcanza el año, pues entonces son 15 días de preaviso, y el código establece que después de 1 año de labores, pues entonces se tiene que dar 1 mes de preaviso. Entonces yo tengo 2 años, 3 años, 4 años de trabajar para mi patrono, 1 mes antes tengo que dar ese preaviso. En cuanto a la forma, ¿verdad? El código dice puede ser de forma escrita o verbal. Si el contrato fue escrito, pues se prefiere que sea de forma escrita, y si el contrato fue verbal, se puede hacer verbal, y el código sugiere para tener la prueba, ¿verdad? Sobre todo es un tema probatorio que eventualmente es importante. Si se llega a ventilar este asunto en un juzgado, pues tener testigos de que yo verbalmente di ese preaviso.
Licenciada, hoy día que contamos con la facilidad de medios como puede ser el WhatsApp, hay personas que dicen, no, ¿para qué voy a hacer una carta? Y cuando hay buenos términos entre patrono y empleado, trabajador, quizás se utilice la renuncia por medio de WhatsApp. Esto podría ser válido si después de que se hacen las cosas por mutuo acuerdo, de manera tranquila, por así decirlo, pero si en algún momento se requiere llegar a los estrados judiciales, es válida también la manifestación de renunciar a su trabajo por medio de WhatsApp. Correcto, es válida. En el tanto, en Costa Rica tenemos que recordar que priva el principio de libertad probatoria. Esto quiere decir que cualquier medio de prueba, mientras sea legal y sea lícito y sea obtenido de forma legítima, yo lo puedo presentar, ¿verdad?, para probar el hecho que yo necesite probar. Perfecto. Por ejemplo, en la prueba de WhatsApp, siempre y cuando sea uno de los interlocutores de esa conversación quien presente ese pantallazo o esa prueba, pues por supuesto que es válida. Ahora bien, sabemos que estas pruebas de WhatsApp, por ejemplo, cuando no es el pantallazo o aún siendo el pantallazo, pero muchas veces lo que se hace es que se pasa el texto, ¿verdad?, únicamente. Se aporta como el chat, únicamente el texto, sin las imágenes, ni colores, ni verdad de WhatsApp, ni los logos, y esto se puede editar. Entonces, esto podría ser certificado eventualmente por un notario de que es copia fiel y exacta de el dispositivo celular de uno de los interlocutores de esa conversación, y perfectamente puede ser válido para probar en qué fecha o en qué momento, sea el trabajador o sea el patrono, dio ese preaviso. Magnífico, y qué bueno que usted hace esa observación de primero que sea este pantallazo obtenido de manera lícita y que sea un intercambio entre las dos partes, que no sea que el trabajador, por ponerlo de ejemplo, le dijo a un primo o a un compañero de trabajo, mira, yo voy a renunciar a partir de tal día. En ese caso no es una comunicación entre patrono y trabajador, lo que quiere decir que ahí no serviría absolutamente de nada. Correcto. Okay. Además, porque la Sala Constitucional ha determinado, por ejemplo, cuando yo aporto una prueba de un grupo de WhatsApp, pero yo no estoy en ese grupo de WhatsApp, que ahí sí podría haber algún tipo de invasión a la privacidad, ¿verdad? Porque ese es un tema que se maneja de por qué yo voy a estar presentando conversaciones en las que yo no participé. Perfecto. Si la comunicación no fue dirigida a mi persona. Bueno, para continuar, el código establece que el preaviso tiene que darse principalmente en tiempo, pero bueno, también dice, si no se da en tiempo, pues entonces se debe pagar. En tiempo, ¿por qué? Porque cuál es la naturaleza del preaviso. Era lo que le señalaba, de que la persona trabajadora tenga la oportunidad, ya que sabe que va a renunciar, pero tal vez va a renunciar y no tiene otra colocación pensada, ¿verdad? O lo van a despedir y por supuesto es muy normal pensar y pues no ha pensado en dónde va a trabajar a continuación. Entonces la idea del preaviso es que el trabajador pueda buscar otro trabajo, o sea, que le dé estos días para que pueda mandar currículums, eventualmente ir a la entrevista en el día de asueto, que ya lo vamos a ver, y que cuando salga de este trabajo pues pueda colocarse fácilmente el otro y que no se quede desempleado. Bueno, entonces, ¿cuáles son las obligaciones y derechos que surgen durante el preaviso? La relación laboral durante el preaviso sigue normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que las obligaciones y los derechos, tanto del trabajador como del patrono, se mantienen. Tanto es así que, si en este periodo del preaviso el trabajador incurre en alguna causal justa para despedirlo, pues el patrono inmediatamente, ¿verdad?, puede despedirlo sin respetar, digamos, que se termine el preaviso. También en el preaviso se da un día de asueto, que mencionaba ahora don Edgar al inicio, y este día de asueto, bueno, es que durante el periodo de preaviso el patrono debe conceder al trabajador un día por semana con goce de salario, con la finalidad de que éste busque trabajo, ¿verdad?
que busque una mejor opción, lo que yo decía, que vaya a preguntar, vaya a dejar currículums, incluso que vaya a entrevistas. O sea, esa es la finalidad que tiene ese día. Por eso es que si al final este día no se otorga y sí se paga, ¿verdad? O sea, no se le permite, pero sí se paga, realmente no se estaría tal vez cumpliendo la finalidad que la norma tiene con este instituto del preaviso. ¿Cuándo se tiene que dar? Bueno, dice que de común acuerdo, ¿verdad? El trabajador y el empleador, según lo que más les convenga, le va a decir, vaya lunes, vaya viernes, eso se ponen de acuerdo entre ellos. Y si el patrono no lo concede, era lo que les decía, puede cobrarlo el trabajador al finalizar el preaviso. Bueno, igualmente para ir aclarándolo por partes, si es a la inversa también, el trabajador se podría ver en la obligación de cancelarlo si es que dice, no, ya me dieron el empleo en tal otro lado, me voy dentro de 24 horas, por decir algo, y no da el preaviso. También podría estar el patrono en su derecho de cobrarle el preaviso al trabajador, ¿es correcto? Exactamente. Lo único que ocurre acá, porque se ve mucho a nivel judicial, es que el trabajador no da el preaviso o lo suspende, como dice usted, porque ya le dieron un trabajo, pero tiene que iniciar mañana, y todavía le faltaba, digamos, una semana de preaviso. El trabajador puede hacerlo, el patrono puede cobrarlo, pero lo que no puede hacer el patrono es retenerle ese dinero de sus prestaciones, sino que él va a tener que pagarle todo completo. Y después es como una seguridad, ¿verdad?, que tiene el trabajador, porque sabemos que imperan principios protectores hacia la parte vulnerable, hacia el trabajador en el Código de Trabajo, y lo que se establece es que posteriormente el patrono tiene que cobrarlo judicialmente al trabajador a través de un proceso ordinario de cobro de preaviso, y que para esto tiene 30 días para hacerlo después de finalizada la relación. Si no, prescribe ese derecho. Es decir, si pasan 2 meses y no se lo cobró, ya el patrono no puede recuperar ese dinero, y como les decía, tampoco puede retenérselo y decirle, bueno, a usted le correspondían 300,000 colones, pero le voy a dar 250,000 porque me voy a dejarlo del preaviso. Eso no es posible. Bueno, para continuar, el preaviso puede darse estando en vacaciones el trabajador. Sí se puede hacer, ¿verdad? La persona empleadora puede dar el preaviso al trabajador cuando éste está en sus vacaciones, porque, como estábamos mencionando en las reglas anteriores, el contrato se mantiene vigente. Y la idea del preaviso es, como les decía, que la persona busque colocación. Entonces, bueno, ya que está en vacaciones, cuánto mejor, ¿verdad?, tal vez para dedicarse a esto, y entonces sí se puede hacer. Es decir, el patrono no tiene que esperar a que regrese el colaborador de vacaciones para poderle dar el preaviso. Como para hacer el cálculo del preaviso, como estuvimos viendo que se trata de días, ¿verdad? Por ejemplo, si es una semana de preaviso y no se dio, hay que pagar esa semana. Entonces, se calcula con el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios que el trabajador devengó en los últimos 6 meses o en el periodo menor que él estuvo trabajando. Entonces, esto lo que se hace es que se suman los salarios ordinarios y, digamos, extraordinarios, las horas extras, se suman y se dividen entre 6, en el caso de que sean los de los últimos 6 meses o del periodo menor de vigencia del contrato, y así se va a obtener cuál es el salario que le correspondería. Para personas que con pago mensual, que reciben el pago de forma mensual o quincenal, pero digamos se engloba dentro del mensual, ese monto que nos va a dar se tiene que dividir entre 30 días, porque cuando a las personas se les paga de forma mensual, se les pagan todos los días, entonces se dividen entre 30 todos los días del mes. Pero las personas que ganan o les pagan de forma semanal, el monto mensual que se obtenga se tiene que dividir entre 26 días, y así se va a obtener el salario diario, y ese es el salario diario que eventualmente se tiene que multiplicar por, según las reglas que vimos, no sé, de 3 a 6 meses, entonces decía una semana. Ok, entonces este monto diario por una semana va a ser el preaviso, digamos, que le corresponde a esa persona,
en un caso como este, ¿verdad? De ese periodo de relación laboral. Para el promedio no se toma en cuenta, en ese promedio no se toma en cuenta la incapacidad por enfermedad. Entonces lo que se hace es que si en esos 6 meses hubo, no sé, un mes en que esa persona estuvo incapacitada, digamos que ese se omite y se sigue contando hacia atrás hasta completar ahí los 6 meses para sacar el promedio. Los que sí se toman en cuenta siempre para estos tipos de cálculos son el salario, porque sí se considera salario, que recibe la mujer en licencia por maternidad. En esos 4 meses que está en licencia, esa suma siempre se ha considerado que no son un subsidio, sino que sí constituyen salario y por lo tanto, digamos, en este caso sí se cuenta. En el caso de los interinos, ¿cómo opera el preaviso? Cuando una persona, sobre todo, digamos, en instituciones como pueden ser entidades públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social, donde puede ser que una persona esté interino durante mucho tiempo, desafortunadamente, es una práctica que en el Estado costarricense se da. ¿Cómo funciona en el caso de los interinos? O si alguien llegó a hacerle una incapacidad, qué sé yo, un profesional, voy a poner de ejemplo, un pediatra tiene una incapacidad de 5 o 6 meses o de 8 meses por algún tratamiento grande y llega una persona a hacerle ese periodo de incapacidad. ¿Cómo funciona el preaviso en ese caso? Si es que está cubriendo una incapacidad o si es una persona que está interina. Ok, bueno, esta es una pregunta, yo le voy a dejar para el final para abordarla con la cesantía. Pero la podemos dejar para el final, no se preocupe. Dejémoslo así, en el orden que usted lo tiene, es porque me la están soplando por acá una persona. Usted sabe la realidad que no es. De las reglas especiales que operan en el interinazgo, que es muy interesante porque ha tenido muchos cambios, sobre todo a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero entonces tal vez para explicar primero la cesantía, y entonces ya después abordar cómo operan en el sector público, en el caso de los interinos específicamente, preaviso y cesantía. Bueno, para Roberto Ocampo, que fue el que me hizo la pregunta, ya sabe, en realidad me la estaba soplando él acá, y ahora le vamos a dar respuesta, usted le va a dar respuesta. Permítame, licenciada, ya que le tomé la palabra, ir a una pausa. Nos dice el compañero Asdrúbal que hay que ir a una pausa de mitad del programa, y retornamos acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, un esfuerzo de la Junta Directiva para que la comunidad en general de costarricenses, dentro del concepto de cultura ciudadana, todos aprendamos un poco más, y desde luego también para corresponder a todos sus afiliados, la comunidad de médicos de nuestro país. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Solo pregunto, ¿usted le pediría a Dios que le envíe la persona que le genere trabajo y cuando ésta aparece en su puerta, usted le daría escobazos? Bueno, eso están haciendo los involucrados en la actividad turística en nuestro país. Los representantes de las cámaras de turismo se pasan hablando por todos los medios posibles de atraer a los turistas extranjeros, y cuando están en las malas recuerdan a los nacionales, dicen cosas muy lindas resaltando la importancia de esto y aquello, pero apenas ven movimiento suben los desayunos de cualquier soda de medio ver en miles de colones, las cervezas a $7, cobran los servicios relacionados a matar. En fin, que hacen que resulte mejor irse a pasear a México con todo y pasajes incluidos que ir a la Fortuna de San Carlos, y ni se diga Guanacaste. Entonces, en lugar de gastar su tiempo en convencer a sus potenciales clientes, ¿por qué no se enfocan en sus agremiados para lograr acuerdos que beneficien al turista? Como podría ser el fijar precios máximos para los servicios y productos que ofrecen, para ganarse el aprecio de los que pagamos.
El objetivo podría ser calcular que una familia de 4 miembros, ante los costos de estancia de un fin de semana en un sitio turístico, lo pueda hacer a un costo inferior que el de viajar a Colombia, México, Guatemala, etcétera, incluyendo los pasajes de avión. Es un asunto de lógica, porque cierto es que los insumos son caros en nuestro país, pero 2 pintos con 2 huevos, tortillas y café no pueden valer 8, 10, 12 y hasta 15,000 colones. Y de la cerveza de mi ejemplo, sabiendo todos el costo, no da para cobrar 6 o 7 dólares. Mientras reviso ofertas en Panamá para mis próximas vacaciones, les recomiendo que decidan si hablamos o actuamos. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Estamos de regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy día, martes de La Voz Médica. Recuérdelo, amigo, para que usted esté atento todos los días martes de 7:20 a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Martes de 7:20 a 8:20 de la mañana. Un saludo para la señora diputada, doña Gloria Navas, que está en sintonía. Gracias, doña Gloria, por su delicadeza, por estar atento siempre con el grupo de Horizontes, y nos envía acá una imagen para compartirla con todos. Dice: en un día especial comprendemos que hemos sido criados y amados con amor eterno. Gracias, doña Gloria Navas, y espero que termine de recuperarse pronto para que regrese a la Asamblea Legislativa. Gracias. Igualmente, don Porfirio, desde la Municipalidad de Sarapiquí, dice: buenos días, aquí como todos los días, esperando el mejor programa. Bueno, eso fue el que lo puso antes de que empezara, en directo, como decía mi papá, al grano, dice él. Muy bueno, muchas gracias. Don Carlos E. Alvarado Pérez dice: gracias, estamos en sintonía. Don Walter Marín también.
igualmente Edgar el Tocayo, que nos hace el reporte desde Pérez Celedón, gracias Edgar. Don Francisco Cascante Segura, que nos ha mandado una foto ahí donde está preparando una flor de Itabo muy sabrosa, y dice que está atento a lo que se está expresando por parte de la licenciada también. Un saludo para el doctor Eduardo Blanco allá en el Hospital Max Peralta de Cartago, donde está la doctora Sandí también. Vamos por acá, don Fresia Alvarado Marín, allá en la Unión Médica en las oficinas centrales, gracias. Igualmente el periodista corresponsal de El Universal de México, José Meléndez. Y rápidamente con los hospitales, vamos con los hospitales. Dice, voy a leer nada más los nombres de los hospitales para hacerlo corto. Hospital de las Mujeres, el Hospital Carit reporta sintonía desde el Max Peralta también de Cartago, que bueno, ya lo leí, pero reportan sintonía también. El Hospital México en sintonía, esos son varios reportes que tenemos desde el Hospital México, muchísimas gracias. Hospital de Niños también reporta sintonía. Calderón Guardia, están atentos a lo que se diga acá en La Voz Médica. El Monseñor Sanabria, esto es en Punta Arenas, sí, Punta Arenas. Dice, escuchando La Voz Médica desde San Carlos, aquí sintonizados. Muy interesante la charla que nos está dando hoy la licenciada por parte de la Unión Médica. Gracias, amigos de La Voz Médica, ¿ok? Luego viene por acá varios EVAIS. Tengo el EVAIS de San Sebastián, EVAIS de Puriscal, EVAIS de Alajuelita, EVAIS de Sabanilla, no dice si Sabanilla Montes de Oca o Sabanilla de Alajuela, EVAIS de, perdón, de Acerrí también, EVAIS de Colonia Kennedy también. Esos son los saludos que tenemos por ahora. Vamos rápidamente a continuar con la exposición. Muy interesante este tema hoy. Preaviso y cesantía es la exposición que nos hace la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciada, le cedo la palabra. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, vamos a continuar con el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía es un derecho que tiene el trabajador a recibir una indemnización en caso de terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal, que era lo que hablábamos al inicio. Este derecho, ¿verdad?, cuando se adquiere, se puede concebir equivalente al seguro de desempleo que existe en otros países, porque el objetivo es darle a la persona trabajadora un dinero o una cantidad razonable, según lo que trabajó, para que se pueda mantener mientras se encuentra otro trabajo. El artículo 29 del Código de Trabajo es el que lo regula y dice que si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado o alguna de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle el auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas. Entonces, básicamente es una cantidad de dinero que obedece a una cantidad de días según el tiempo en que la persona trabajó para el mismo patrono. Antes de los 3 meses, entonces igual no se paga auxilio de cesantía porque es periodo de prueba. De los 3 meses a los 6 meses se deben pagar 7 días de salario. De los 6 meses, pero menos de un año de trabajo con el mismo patrono, se tienen que pagar 14 días de salario. Y cuando es más de un año de trabajo, existe una tabla que, bueno, las personas la pueden consultar, ¿verdad? En internet muy fácilmente pueden buscar el Código de Trabajo, se van al artículo 29 y buscan acá esta tablita, porque es una tabla que establece del año 1 al año 13, ¿verdad? Y por cada año entonces va estableciendo, por ejemplo, en el año 1 se deben pagar 19.5 días por año laborado. Y así se va, ¿verdad? En el año 6, por ejemplo, 21.5 días por año laborado, hasta el 13. Ahora ustedes se pueden preguntar, bueno, pero hay personas que trabajan 30 años, ¿ok? Entonces con este último escalón de esta tabla, el del año 13 y siguientes, dice que se pagan 20 días por año laborado. Ahora, ¿se tienen que pagar entonces los 30 años, 20 días por año? Bueno, esto no es así, porque desde que se estableció el tope de cesantía, lo máximo que se puede pagar son los últimos 8 años de relación laboral. Entonces, una persona que trabajó, en este mismo ejemplo, 30 años, no se le van a pagar los 30,
se le van a pagar los últimos 8. Entonces, esto se va a hacer conforme a este último escalón que yo les decía, del año 13 y siguientes. Se le va a pagar los 20 días, el importe que corresponda a 20 días de salario, según el salario que esa persona percibe, multiplicado por 8, y esa va a ser su cesantía. El auxilio de cesantía debe pagarse en forma inmediata, ¿verdad? O sea, en realidad debe hacerse así en muchos lugares, obviamente por un asunto de que tienen que coordinar y buscar, digamos, los fondos para pagar estas platas. Se dura un mes, está bien, la normativa de relaciones laborales dice un mes, pero en realidad es desde que la relación finaliza. Tan es así que si esto se va a juicio, ¿verdad?, en un proceso ordinario, un juez va a conceder, si corresponde, el auxilio de cesantía, lo va a conceder desde el día de finalización de la relación laboral. Algunas veces, esto es importante mencionarlo, de acuerdo con la ley de asociaciones solidaristas, hay un aporte que realiza el patrono que está dirigido a hacer una reserva para ese auxilio de cesantía. Entonces, muchas veces en muchas empresas, cuando hay un trabajador que está en la asociación, la cesantía le viene, como decir, diferida de dos partes, ¿verdad? Una parte que es la que el aporte del patrono que acumuló en la asociación solidarista, y entonces el patrono igual tiene que completar lo que le corresponda por aparte, hasta poder tener el monto total del auxilio de cesantía que le corresponda. Importante también señalar que a la cesantía no se le aplica ningún tipo de deducción por carga social. Para el cálculo es igual que en el caso del preaviso, ¿verdad? Salarios ordinarios y extraordinarios devengados por la persona trabajadora en los últimos 6 meses, se suman, se dividen entre 6, ahí obtenemos un salario mensual promedio, y ese mensual promedio, dependiendo de si la persona gana por mes o gana por semana, pues se va a dividir entre 30 días o entre 26 para obtener ese salario diario. Y ese es el salario diario que les decía en el ejemplo de la persona que trabajó 30 años, que se tiene que multiplicar por 20 y ese 20 por 8, por ese tope de cesantía. Esta es una consulta que nos hacen a nosotros muy frecuentemente. En el caso de trabajadores de la caja, pues siempre les dan, digamos, como una tabla de cálculos, y muchas veces se preguntan, ¿verdad?, ¿por qué les están pagando tan poquito si trabajaron 25, 30 años? Y bueno, es por este tope de cesantía, porque antes las instituciones sí pagaban, ¿verdad?, montos totales, y después de eso se comenzaron a hacer pues convenciones colectivas, ¿verdad?, donde se decía que se iba a pagar tanta cantidad, hasta que ya en la ley se incluyó pues el tema del tope de la cesantía. Al igual que en el preaviso, las incapacidades no se toman en cuenta, o sea, ese salario que se percibió, ese subsidio, no se toma en cuenta para el cálculo, pero en los casos de maternidad, pues en esos casos sí. En los casos o sea, tanto para preaviso como cesantía, supongamos que la persona finaliza la relación laboral, es un despido injustificado, tenía derecho a que le pagaran el preaviso de la cesantía. Un despido injustificado podría ser en la empresa privada a la voluntad del patrono, ¿verdad?, sin que medie, obviamente, ninguna causa discriminatoria ni tal, pero la simple voluntad, en realidad, a nivel privado, el patrono tiene ese derecho de despedir cuando desee despedir, ni siquiera porque sea un movimiento por, no sé, reestructuración, sino sencillamente porque quiere hacerlo, siempre y cuando pague todo, ¿verdad? Pague vacaciones, aguinaldo, que son los derechos, y preaviso y auxilio de cesantía. Si digamos que la relación finaliza y el patrono no lo pagó, y pasó un mes, pasaron 2, pasaron 6 meses, pasaron 8 meses, es importante que el trabajador tome en cuenta que hay un plazo de prescripción para el cobro de derechos laborales de 1 año a partir del cese de la relación laboral. Entonces, si el patrono voluntariamente no lo canceló, lo que debe hacer la persona trabajadora es acudir a un proceso judicial, interponer esa demanda antes de que se cumpla este plazo de prescripción de 1 año, y así se va a garantizar, ya por interpuesta la demanda, aunque ese proceso pueda durar muchísimos años, que no le va a prescribir, y que entonces va a tener, eventualmente va a poder hacer efectivo ese cobro del pago del preaviso y de la cesantía. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora sí
al tema de qué ocurre, ¿verdad?, en el sector público o en el caso de los funcionarios de la Caja, los interinos tendrán también derecho al preaviso o la cesantía. Y acá tenemos que ubicarnos en una situación muy común que ocurre con los interinos en las distintas instituciones, y es que muchas veces toda su vida o gran parte de su vida pasan siendo interinos. Pero de pronto ocurre que este interino estaba siendo nombrado de manera continua y de un pronto a otro le cesan un nombramiento. Ese cese que le hace no es ninguna causa justa, porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de la Caja, la normativa de relaciones laborales se establece, en las normas que regulan principalmente en las relaciones entre los profesionales y la Caja, se establece cuáles son las causas para poder interrumpir, ¿verdad?, un nombramiento interino de manera justa. Después de esas causas, digamos, las demás se considerarían pues que no son justas, y por lo tanto este interino entonces se va a quedar sin nombramiento. ¿Y qué pasa si pasan los meses y a este interino no lo vuelven a llamar? Es decir, válida. Este interino podría considerar, bueno, pues ya, digamos, ya no tengo, se cortó, digamos, la continuidad de esta relación de empleo. ¿Puedo o no puedo cobrar? Si ya tengo 4 meses, 5 meses, incluso, no sé, me están saliendo opciones en otro lugar, o ya me cansé de estar en interinazgo, puedo cobrar el preaviso, la cesantía, incluso las vacaciones, el aguinaldo, y ya, digamos, irme, ¿verdad?, de la Caja para buscar otra institución. Bueno, el voto de la Sala Segunda, 15.256 del 2012, estableció lo siguiente: cuando el interinazgo exceda o supere el año de relación ininterrumpida, se equipara su situación a la de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, para los efectos de reconocerles algunos derechos propios del funcionario en propiedad, como lo es el pago de la cesantía y también el pago del preaviso. Claramente acá volvemos a que una condición indispensable es que el cese de esa relación sea con responsabilidad patronal, que surge en el momento, como en este caso que les explicaba, bueno, cuando le rompen intempestivamente un nombramiento y no lo vuelven a llamar, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta persona podría cobrarlo. En el caso de los interinos, también vemos que ocurre esto en la realidad, y es que son constantes rupturas de nombramientos o incluso periodos en los que se quedan sin nombramientos, ¿verdad? No los llaman semanas, meses, o incluso, no sé, por alguna situación en particular, el interino rechaza un nombramiento. Entonces, en estos casos, hay un concepto, ¿verdad?, que se llama continuidad de la relación laboral o de la relación de empleo. Es decir, cuando es que se rompe, en el caso de interino, esa continuidad, y se consideran entonces, como decir, dos relaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, con el reglamento al título 3 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se llegó a determinar este concepto de continuidad que antes se estaba haciendo vía jurisprudencial, únicamente, digamos, por resoluciones de la Sala Segunda, porque no estaba en una ley, sino es hasta la Ley de Fortalecimiento y a este reglamento. Entonces, lo que dice es que se permite determinar que existe un rompimiento de la continuidad laboral luego de transcurrido un plazo de 1 mes calendario de no prestar servicios para el Estado. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que en el caso de los interinos, si pasa más de 1 mes sin nombramiento, se puede considerar, digamos, a rajatabla, según este reglamento, que se acabó la relación, y que después de ese mes empezaría otra, ¿verdad? Otra relación, porque se rompe la continuidad. Sin embargo, hay un voto muy interesante del 2018 de la Sala Segunda, que es el 1165, y este aclaró que si el servidor demuestra, ya estamos hablando a nivel probatorio, ¿verdad? Es decir, aquí hay un proceso de por medio, un proceso judicial, que si el servidor demuestra que el cese obedeció a una causa atribuible al patrono, por ejemplo, escasez de nombramientos o una ruptura de nombramiento injusta, digamos, o que la no aceptación de ese nombramiento era temporal, era, digamos, por un plazo corto, pero que subsistía
la intención de continuar laborando en esa institución, entonces en estos casos se verifica lo que ellos llaman una solución de continuidad, es decir, que el funcionario dijo, ok, no acepto este nombramiento. Pongamos un caso, digamos, que estuve estudiando jurisprudencial, que era de una profesora del MED. Ella tiene varios nombramientos interinos y hay uno que ella no lo acepta para atender una situación personal, pero ella en este caso no manifestó o no probó en su momento que era por esa situación personal, que ella no quería ir a trabajar a otro lado, que el próximo nombramiento probablemente sí lo iba a aceptar. Esto es lo que la sala ha denominado solución de continuidad, y esto es lo que hace que ese cese no rompa la relación laboral para efecto de el preaviso y la cesantía, pese a que pase más de un mes. Entonces, en estos casos, que es importante tal vez de recomendar al personal interino cuando no quieran aceptar nombramiento, ¿verdad? Porque es muy distinto cuando no se los dan, pero cuando ellos rechazan nombramientos, es importante siempre señalar cuál es la causa, ¿verdad?, por la que no se va a aceptar ese nombramiento, y si hay o no hay una intención de continuar laborando. De regresar, exactamente. Para la caja. También hay un detalle importante, que es el artículo 30 del inciso C del Código de Trabajo, que establece que la enfermedad, en la enfermedad la continuidad de este contrato de trabajo no se interrumpe para efectos de contabilizar la antigüedad respecto a el auxilio de cesantía y el preaviso. De hecho, lo que dice el artículo es que la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga legal u otras causas análogas que según este código no rompen el contrato de trabajo. Y tal vez antes de finalizar, algo importante, porque es algo que nos están consultando recientemente ahí en la Unión Médica, es en los casos de personas trabajadoras que se van a jubilar. Ajá. Y que tienen un procedimiento administrativo, disciplinario en trámite, es decir, y les dicen o incluso se jubilan y les retienen la cesantía. Entonces, bueno, acá es importante que en efecto el artículo 685 del Código de Trabajo establece esa posibilidad. Este artículo dice que los procesos disciplinarios pendientes contra un servidor público que renuncie o se jubile deberán continuar, y se suspenderá el pago de la cesantía que pudiera corresponderle, la cual solo se hará efectiva cuando se declare improcedencia del despido sin responsabilidad para la parte empleadora. Este tema fue analizado en un recurso de amparo ante la Sala Constitucional porque se decía que era ilegal que, subsistiendo un estado de inocencia, ¿verdad?, porque todavía no se ha declarado si cometió o no la falta, que se retuviera ese dinero. Pero bueno, entonces al final de esto se concluyó en la sentencia 2020-16658 de la Sala Constitucional, y en esta se consignó lo siguiente. Se los voy a leer textual porque es muy interesante. Dice que se declara sin lugar la acción siempre y cuando se interprete el párrafo segundo, que les leí, del 685 del Código de Trabajo, en el sentido de que iniciado el procedimiento disciplinario y hasta antes de la notificación del traslado de cargos, al funcionario no se le puede suspender el pago de su cesantía con la finalidad de acogerse a su jubilación. Asimismo, resulta constitucional que una vez notificado el referido traslado de cargos, al servidor público se le suspenda el pago de cesantía únicamente en aquellos procedimientos disciplinarios pendientes que pueden conllevar el despido, no así en aquellos procedimientos que acarreen una consecuencia menor al mismo. Entonces, es constitucional. Al final es constitucional. Queda muy claro, licenciada, el tiempo nos ganó. Realmente, qué belleza compartir con usted un tema tan importante como es este del preaviso y la cesantía. Hemos aprendido muchísimo, licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tener el gusto y el privilegio de volver a entrevistarla a usted, porque realmente lo transmite usted de una manera que los que no somos duchos en temas de leyes lo podemos interpretar adecuadamente. Gracias, licenciada. Con muchísimo gusto, don Edgar. Buen día. Gracias a la licenciada, gracias a la Unión Médica Nacional. El próximo martes, La Voz Médica, siempre aquí de 7:20 a 8:20. Para los que nos piden el número telefónico de la Unión Médica Nacional, 2290-5490. Buenos días y hasta mañana.
Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es